Bueno, ya en el tramo del debate, del análisis, de la lectura del escenario donde vamos a transcurrir este año, vamos a insistir mucho con esa frase, ¿no? Vamos a hablar, a charlar, a poner en tensión, a conversar con nuestros columnistas, con Miriam Duarte y con Nicolás Adorno. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Preparadísimo para el debate? Preparadísimo, estamos creo que Por los dos supuesto. acá como ya muy enganchados. Crear espejismos, crear relatos a través de la tecnología, decía Jorge recién en la columna. Me parece que tiene razón, digamos, en esto de entender que lo que ocurre en el mundo digital, en el mundo virtual y el mundo con el que interactuamos materialmente, analógicamente podríamos decir, todos los días, no son el mismo universo. Estamos hablando de universos distintos. Yo un poco insistía el año pasado en la importancia de hacer hincapié en el hecho de que más allá de nuestro acuerdo, desacuerdo, gusto o disgusto con el uso de las tecnologías, con la incidencia que tienen en todos los ámbitos de nuestra vida, esto es un hecho. Entonces, ahí es necesario que desde los distintos órdenes de la vida y sobre todo desde los ámbitos de toma de decisión, se tenga en cuenta que esto es parte ya del cotidiano. Pero me quedó como a mí resonando la sensación de un análisis de situación que hace nuestro compañero Jorge Ríos, casi como en una situación inmodificable, ¿no? En la cual este uso de las redes, de la cultura digital, incide en la realidad política, en la toma de decisiones políticas, por lo tanto en la economía, que es el cotidiano de la vida de la gente. A veces se escinde, ¿no? Como si la economía fuera una cosa distinta de la política. Y la economía es la expresión de los resultados de la política. Como si fueran dos campos que van por dos caminos totalmente diferentes. Siempre las decisiones políticas van a impactar positivo o negativamente en la economía. No son cosas distintas, son facetas distintas de un mismo proceso, ¿no? Y en este sentido yo me permito destacar algo que vengo observando ya desde el año pasado, pero que este año, sobre todo vos hacías mención a la intervención de nuestro presidente en Davos, en el Foro Económico, y que es que desde el año pasado, desde que arranca el gobierno en vigencia en este momento a nivel nacional, poniendo en cuestionamiento ciertos derechos, digamos, de sectores de la población, yo en ningún caso hablaría de minorías, ¿no? Sino de sectores de la población, que es muy difícil tipificar como mayorías o minorías porque estamos quizá adscripto culturalmente a un pensamiento hegemónico que pensamos que es mayoritario. No sabemos si es mayoritario. Es hegemónico culturalmente. Claro. Pero todos los ataques que han recibido todos esos sectores desde el año pasado hasta ahora han sido intensamente y podríamos decir, nos hemos encolumnado como pueblo detrás de esos derechos. Y estamos hablando de manifestaciones populares importantísimas que hubieron durante todo el año pasado, desde el 8 de marzo, el 24 de marzo. El 8 de marzo, quiero decir que además, ese día que nos convocábamos las mujeres, hubo un paro de transporte. Claro. Sin embargo, la movilización masiva de las mujeres en todo el país fue extraordinaria. El 24 de marzo, poco tiempo después, con la reivindicación de derechos relativos al negacionismo que surge con lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad y suavizando la imagen de los genocidas sobre todo. Después el ataque a la universidad pública, que también fue defendido masivamente en el mes de abril. Estamos hablando de dos hechos en el mes de marzo, otro en el mes de abril del año pasado, o sea, a muy pocos meses de vigencia del gobierno de Javier Milei. Y después hubieron otras marchas en idéntico sentido en relación a la educación pública, a la educación universitaria, a la defensa de los derechos de los jubilados, a la posibilidad o no de la jubilación, sobre todo para las mujeres, en el caso de las moratorias. Y volvimos a tener dos expresiones muy fuertes de defensa de derechos que nos habla de una conciencia social y política que es parte de la cultura de nuestro pueblo y que nos pone en evidencia esto que los medios de comunicación que adscriben estrictamente a las redes sociales y a lo que circula impuesto desde los poderes hegemónicos no están mostrando. Nicolás, ¿hay alguna posibilidad de hacer
una lectura de la salud mental de una nación con esto que describía Miriam, con esto que describía Jorge? Bueno, en principio es importante considerar que cuando se crea un relato, se construye una realidad. Una realidad que apunta a ser masiva. Y desde de estas referencias, de estos relatos, de estas realidades, después los sujetos en estas realidades viven, digamos. Cuando uno toma decisiones, apoya o sostiene o reproduce una determinada ideología, lo hace convencido de que esa es la realidad. Entonces no solamente se trata de construir relatos o crear relatos, sino también se trata de construir realidades donde después los sujetos viven mentalmente, digamos. Algo que hablábamos muchísimo era la disponibilidad emocional, Claro. digamos, que implican esta construcción de relatos, cuando se plantea que esto es lo que se debe hacer, que esto es lo que está bien, que hay que terminar con determinadas cuestiones. Utilizan cierta disponibilidad emocional de las personas que hoy por hoy están padeciendo determinada situación económica, como la ira, ¿no? Utilizan esa ira y la van maniobrando, vamos a decir, hacia un lugar que atenta contra conquistas de derecho, que eso es lo más terrible, ¿no? Digamos que a un sujeto le hacen reproducir algo como lo bueno, cuando en realidad eso que está reproduciendo atenta contra la quita de sus derechos, ¿no? Entonces ya parece ser que la realidad en términos discursivos es la realidad que se impone frente a las condiciones de subsistencia, digamos. Todos podemos estar sufriendo una realidad económica, una realidad social, una realidad cultural, pero frente a ese sufrimiento parece ser que le encontramos los argumentos necesarios de esos medios masivos que intentan afirmar, ¿no? Condiciones que claramente son totalmente desfavorables para la comunidad. Nos ¿no? impacta. Totalmente nos impacta, porque aparte, bueno, desde la ONU ya hace unos años venían advirtiendo que la justicia social era un factor mucho más importante para la salud mental que el propio acceso a una psicoterapia o a una medicación, digamos, paliativa o psiquiátrica. Entonces, cuando nos podemos a pensar un poco en los problemas que acarrea la injusticia social, la falta de oportunidades, ¿no? Y hablando en materia de salud, bueno, claramente es atentar contra las posibilidades que tiene el sujeto, los recursos con los que cuenta una persona para poder enfrentar la vida en general, ¿no? Entonces, cuando no podemos descontextualizar la salud, como tampoco la educación, ¿no? de la realidad que vivimos, porque la propia salud se ve atentada cuando las condiciones mínimas de subsistencia de las personas se ven atentados. Yo me pongo a pensar en ese jubilado que escuché en una entrevista, que luego de la primera represión, un periodista le preguntaba si no tenía miedo de salir a protestar de vuelta, porque las represiones habían sido muy violentas. De hecho, se veía como un agente de la fuerza golpeaba a una señora mayor y la dejaba en el piso con un fuerte traumatismo. Y el señor decía, pero ¿cómo una vez por día? ¿Cómo le voy a tener miedo a un policía si yo ya ahora estoy comiendo una vez por día para poder comer hasta el 30, para poder llegar hasta el 30, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta, ¿no? la realidad y cómo afecta la salud mental de las personas y de alguna manera cómo eso también impacta en cualquier dimensión del ser humano, digamos? Ahí se suma otra dimensión que es la angustia, además de la ira o del miedo, digamos, que pueden generar todas estas situaciones, la angustia, digamos, imagínate de qué manera pueden convivir sensaciones tan dañosas en el clima colectivo, ¿no? En la salud mental colectiva, que es imposible pensar en una salud mental individual en un entorno con semejante nivel de angustia. Totalmente, a mí me parece en principio importante en relación a la salud mental es no separarla del concepto de salud. Digamos, que haya profesionales que nos especializamos más en esta área de la salud, no quiere decir que exista tal cuestión como en paralelo como la salud mental por un lado y la salud física por el otro. Claro. Por ahí, Porque... Nicolás, insistimos desde este programa haciendo esa diferenciación porque tengo la sensación, me puedo equivocar, de que en estos casos la salud mental siempre queda de lado, ¿no? El impacto de la desnutrición, el impacto de que no te alcanza el dinero, el impacto físico en cuestiones más medibles, y siempre la salud mental va quedando como relegada, ¿no? No sé si no te pasa, claro, pero si no... Totalmente, no cuando las condiciones, lo que circula es la precariedad, digamos, de la subsistencia, uno se va reduciendo a lo más básico, a lo mínimo, digamos. Y cuando uno se reduce a lo más básico, lo que sucede es que se le empieza a dar prioridad
a las cuestiones más hegemónicas, digo, las que más instaladas están, ¿no? Que la salud hegemónicamente es la salud física. Digo, cuando uno habla de un problema de salud, apunta en principio a una cuestión física, digamos. Después hablar de salud mental parece ser como a veces un accesorio, ¿no? Como algo, vamos a decir, periférico en relación a la importancia de la salud física. Entonces, por eso yo cuando hablamos de la salud mental me gusta hablar de la salud en general, porque las personas somos una entidad físico, mental y social, donde podemos andar separándonos. Por más que los profesionales a veces hagamos un recorte en función de los conocimientos de la disciplina, digamos, pero es increíble cómo, es impactante, en realidad, diría yo, cómo la salud en términos generales se ve afectado justamente desde la disponibilidad emocional, porque esas frustraciones, esa ira y esa amargura que muchas personas tienen cuando, no sé, les llega la boleta de luz y no la pueden pagar, Claro. o cuando hay situaciones donde hay servicios y hay cuestiones, recortes que terminan haciendo. Eso definitivamente afecta no solamente la salud mental, sino también la salud física, ¿no? Miriam, estamos después de la pausa. Vamos a hacer un pequeño cortecito, pero para ir pensando. ¿Estamos muy manipulados a través de las pantallas?